bienvenidos a nuestro video podcast Nuevas Tendencias Edu Salud. Mi nombre es Fernando Lobos, soy experto en currículum y hoy les tengo como invitados especiales a Natalia Concha, que es odontóloga, docente y además es experta en inteligencia artificial. Así que bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Estoy muy emocionada de estar acá. Por el costado derecho también, al lado de Natalia, tengo a Daniel Sangüesa, que es kinesiólogo, docente y además experto en innovación curricular. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Perfecto. Como se dieron cuenta, tenemos dos grandes temas, que es inteligencia artificial y innovación curricular. Pero estos dos temas se van a relacionar, van a interactuar con lo que es el currículum en sí. El currículum es un proceso dinámico en el cual jamás tiene que ser estático. Por lo tanto, al ser dinámico, hay una gran flexibilidad para poder ir incorporando diferentes elementos educativos y además este currículum es parte de lo que son los procesos formativos dentro de los estudiantes. Las competencias que van a lograr los estudiantes van a ser para poder ayudarlos en el ámbito laboral. Y para todo eso vamos a dirigir nuestra conversación a un tema muy general y a la primera pregunta en sí. ¿Cómo ven el rol de la inteligencia artificial en la educación y más específicamente en el desarrollo curricular? Bueno, es muy interesante este tema y la verdad es que es un gran desafío para nosotros porque el currículum tiende a ser algo bastante árido. Ya nosotros que estamos en el aula es como algo un poco lejano, que claro, habla de cosas bastante ideales, pero cuando uno está en el aula mismo, a veces es difícil implementarlas, pero son bastante ideales, o sea, queremos apuntar a ellas. La inteligencia artificial, lo que me encanta es que viene a ayudarnos a hacer eso. ¿Ya? Son distintas herramientas, entendemos la inteligencia artificial en palabras simples como una máquina que va a imitar la inteligencia humana, realizando distintas tareas que son nuestras, en el fondo reconocer voz, lenguaje, crear imágenes, crear videos, las puede hacer la inteligencia artificial y ahí hablamos principalmente de este gran boom que parte desde el 2020, 2022, con las inteligencias artificiales generativas de texto como el ChatGPT, y de ahí hay un montón, como por así decirlo, de hijos de ChatGPT, que son más especializadas en ciertos temas, pero como les decía, hay generativas de todo, y de hecho pueden haber generativas desde el punto de vista curricular, que nos ayuden a la gestión curricular, a evaluación de currículum, a poder hacer esto de cómo llevar esta parte del currículum a el aula, ¿ya? Y en partes súper interesantes tiene que ver cómo algo que se ve lejano, como más deshumanizado, por así decirlo, de la inteligencia artificial. Me gustó mucho un artículo que leí de la Universidad del Valle de Bolivia, de diciembre del año pasado, en que hablan de esta mezcla entre inteligencia artificial, currículum y la socioformación. Entonces habla de cómo incluso nos puede ayudar la inteligencia artificial a llevar el currículum a este nuevo enfoque, esta nueva tendencia que habla de la socioformación, que yo creo que tú sabes mucho de eso. Sí, lo que pasa es que el currículum de hace varios años atrás ha sido bien rígido en lo que es mantenerse siempre igual en entrega de contenido a los estudiantes. Entonces no se han fijado mucho en la parte social, emocional. Y es ahí donde entran esos conceptos como currículum socioformativo o currículum socioemocional. Por lo tanto, para cerrar un poquito eso, es darle énfasis a lo que es teórico, a lo que es social y a lo que es emocional. Sí, respondiendo a la pregunta que nos hiciste al principio, Fernando, estoy de acuerdo con ambos. En el contexto actual, en donde estamos hablando entonces de innovación curricular, vamos a tener en cuenta que el currículum basado en competencias se ha convertido en un estándar por encima del currículum basado en objetivos.
En este contexto, la inteligencia artificial, como señala Natalia, juega un papel muy importante. La inteligencia artificial nos permite entonces una evaluación continua de este currículum y precisa de esa forma las competencias que van a ser adquiridas por nuestros estudiantes durante su formación. En este proceso es súper importante porque no solo nos vamos a poder enfocar en los resultados concretos, sino en el proceso también. Y de esa forma poder identificar entonces estas competencias que van a alcanzar nuestros estudiantes. Además de eso, en la innovación, en la personalización, en todos estos aspectos que están muy en boga hoy, también está la integración de los currículum y su implementación en la interdisciplinariedad. Entonces, esta inteligencia artificial nos puede ofrecer una plataforma donde distintas disciplinas pueden conectarse y conectarse de manera coherente. ¿Ya? No solo desde su punto de vista, sino teniendo un punto que puede ser un aprendizaje significativo para los estudiantes. O sea, lo primero que vamos viendo es una gran variedad y flexibilidad y personalización del tema. Hay una gran variedad de cosas y elementos que incorporar. Ahora, hablando de un artículo en específico que habla sobre ciertos autores como Zhang y D'Alessandro, 2020, que dicen que la inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar un montón de datos, una gran cantidad de datos que tienen relación con el rendimiento académico, tienen relación con las preferencias de aprendizaje, los estilos de aprendizaje. Y con respecto a eso, nos damos cuenta que debe haber algo adaptativo ahí, ¿ya? ¿Podrían explicar cómo funciona este aprendizaje adaptativo y qué ventajas ofrece sobre los métodos más tradicionales? Claro, por supuesto. Esto también es un ejemplo de esto que yo les hablaba, de que por una parte está el currículum que habla, ok, deberíamos ser adaptado el aprendizaje a cada estudiante, y por otra parte estamos en un aula de 100 estudiantes y nosotros como profesores solitos, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que está bien, que debería ser así, pero ¿cómo lo llevamos en el aula? Entonces aquí la inteligencia artificial utiliza distintos algoritmos para ajustar el contenido al ritmo del aprendizaje en función a las respuestas y al mismo progreso del estudiante. ¿Ya? Es como si el estudiante, si tiene algún problema en específico, la inteligencia artificial le puede ofrecer distintas maneras de ver este contenido y distintas maneras de aplicarlo, le puede hacer distintas evaluaciones formativas, les puede mostrar videos o texto y puede también interactuar con él. Es como llevar a un tutor 24/7, adaptado además a las necesidades y a cómo aprende a este estudiante, algo completamente personalizado para él. Esto es súper útil en esto del currículum basado en competencias, como decía Daniel, porque para que nosotros vayamos avanzando, tenemos que tener contenidos ya aprendidos de menor complejidad para ir siguiendo avanzando e ir movilizando distintos contenidos. Entonces, esto nos permite ir de manera ajustada al estudiante, a su tiempo, pero también asegurarnos que efectivamente está logrando ese nivel de competencias. Qué interesante eso, porque vemos hoy en día que los alumnos, algunos se van quedando atrás y otros generan doblegan el conocimiento a otros estudiantes, por lo tanto necesitamos un poco como ir nivelando para que todos terminen más o menos con las competencias que se estiman pertinentes. Pero ahora me surge otra pregunta en cuanto a las brechas, porque, por ejemplo, eh, para no generar una gran brecha o un gran problema, ¿cómo lo haría la inteligencia artificial? ¿Cómo los docentes podrían identificar y corregir esas brechas? Mm. Bueno, es una excelente pregunta porque hoy es bien difícil identificar esas brechas rápidamente, digamos, sino más bien las podemos identificar al momento de una evaluación, al final de una unidad, incluso al final del curso. Entonces, la inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar gran cantidad de datos, como señalaron ustedes delante, y lo más importante, que lo analiza en tiempo real. Entonces, al analizarlo en tiempo real,
Lo que podemos hacer es que el equipo, en este caso la inteligencia artificial, lo que va a hacer es puede detectar patrones de rendimiento de los estudiantes y de esa forma informarnos rápidamente a los docentes. Al informarnos rápidamente, lo que nosotros podemos hacer es intervenir, ¿ya? Y si nuestro estudiante está cometiendo errores de una forma sistemática, intervenir rápidamente para poder nuevamente llevarlo al camino del aprendizaje. Entonces, de esa forma se pueden disminuir las brechas entre los estudiantes, porque como señalamos delante, un concepto también que es importante en innovación, que es la personalización, que hoy es bastante difícil poder hacerlo porque es mucho trabajo para los docentes. Claro. Pero en este caso la inteligencia artificial hace esa parte del trabajo y nos entrega solo la información para que nosotros podamos ajustar el proceso. Eso también favorece algo que también es parte de la innovación, que es la intervención interdisciplinaria. Claro. Entonces, eso fundamentalmente. Claro. Ahora, en este análisis profundo, vamos a profundizar un poquito más y les voy a preguntar por la integración curricular. ¿Cómo se podría integrar la inteligencia artificial para hacer esta integración en el currículum? Bueno, ahí la inteligencia artificial, como puede manejar tantos datos, nosotros podemos colocarle al programa con que nosotros estemos trabajando el programa de nuestro curso, y si queremos hacer una actividad en conjunto, por ejemplo en medicina, aplicando además con biotecnología y además con otras tecnologías o ingeniería, poder a través de los programas que ellos tienen ver puntos convergentes, puntos en común para hacer una actividad en conjunto que pueda aportar para todos. Ya, es decir, es un análisis tan grande que a veces nos requiere a nosotros hacer mucho tiempo, y que nosotros colocamos la información, la inteligencia artificial nos puede ir dando algunas ideas que nosotros, claro, tenemos que filtrar, tenemos que ir igual conversando con la otra gente, no es que nos haga toda la pega, pero sí nos ayuda a esto que tiene que ver con analizar un montón de datos para una parte más práctica y poder hacer esto que se ve difícil, cómo integramos cosas que claro, en una misma universidad tiene todas las carreras, lo puede hacer. El tema es que es difícil que los docentes se junten, que conversen, que encuentren estos puntos de convergencia, y la inteligencia artificial puede encontrar esos puntos y además diseñarnos propuestas de estas actividades. Claro. Qué importante eso que menciona Natalia, porque hoy en día el mundo afuera es integrado. Los trabajos son integrados, si bien un área es de la salud propiamente tal, pero finalmente la salud se mueve con otras áreas. Y nosotros como seres humanos necesitamos integración siempre, no somos solos. Sí, sí, bueno, nuevamente como desde el punto de vista de la innovación, se habla siempre mucho de la interdisciplinariedad en la formación, sobre todo si lo llevamos a las carreras de la salud. Nosotros como kinesiólogos, en este caso odontólogo, trabajamos en un entorno interdisciplinario, sin embargo no nos formamos en un entorno interdisciplinario. Entonces es súper relevante integrarlo en el currículo. En este caso la inteligencia artificial permite eso. ¿Cómo lo permite? Lo que hace es poder identificar algún aspecto que sea relevante como desde el punto de vista del aprendizaje para cada una de las carreras en un escenario específico. Estoy hablando, por ejemplo, de llevarlo a una simulación, ¿ya? Yeah. Una simulación en donde participen en varias disciplinas, pero que no necesariamente cada una de ellas haga de forma independiente su trabajo, sino más bien identificar algo que sea significativo para todas. Eso es lo que decía Claro. Natalia, que es difícil poder llegar a ese punto. Entonces la inteligencia Sí. artificial nos facilita ese trabajo y de esa forma poder hacer de este currículum realmente interdisciplinario. Sí, maravilloso. Los quiero llevar igual ahora a algo también interesante, que es la evaluación, sabiendo que la evaluación es un aspecto del currículum importante. Recuerden que la evaluación tiene muchos elementos y dentro de eso está la evaluación en sí y la retroalimentación. Respecto a eso, ¿qué cambios podemos esperar en esta área con la implementación de la inteligencia artificial, especialmente en contextos de simulación clínica? Aquí nos ofrece una gran ayuda, porque durante la misma simulación puede hacer la evaluación y la retroalimentación inmediata al estudiante. Ya nosotros que
a veces tenemos capacidad limitada para observar a un gran grupo. La inteligencia artificial puede estar monitoreando a un montón de estudiantes a la vez y ofrecerle, como además conoce sus debilidades y sus fortalezas, ofrecerle como las alternativas. Entonces va desde el punto de vista desde la misma parte formativa del proceso, hasta también cuando ya tenemos que llegar a la calificación. Entonces, desde todo punto de evaluación, de hecho, él podría elegir qué tipo de evaluación él le acomodaría más, porque yo estoy apuntando al mismo resultado de aprendizaje. Lo que me amplia la mente es que me va a ofrecer un montón de otras formas de cómo hacerlo. Y aquí me quiero escapar un poquito, pero tomando la evaluación y integrándolo a la parte curricular, que también nos sirve para evaluar los currículos, ¿ya? Es decir, Claro. tiene toda esta gran base de datos de información, estas mismas evaluaciones que está haciendo durante, tanto formativa o las que vamos a calificar durante el proceso, y todo eso, además de encuestas que yo puedo colocarle, la información de los egresados, una gran base de datos que sirve para ver cómo este diseño curricular se está implementando, cuáles son sus problemas, cuáles son sus mejoras, y que también nos vaya ofreciendo formas para poder mejorarlo y que no demore tanto tiempo. O sea, nos podemos ir dando cuenta si el currículum está siendo eficiente, eficaz en el sentido de que se vaya cumpliendo y eficiente en el sentido de que si se está cumpliendo, que vaya mejorando incluso. Y proponiendo esas mejoras, que es lo Ah, más difícil, porque a veces demora mucho tiempo solamente el recopilar la información, analizar la información, y ya toca 5 años, por ejemplo, ya tenemos que analizar la nueva corte y no dando tiempo como para cómo ideamos estas mejoras. Entonces, claro. esto nos aliviaría ese tiempo para lo importante que sería, ok, este es el problema, ¿cómo lo mejoremos? Hagámoslo rápido. Me parece espectacular el tema, porque el tema del tiempo hoy en día es un tema que hay que verlo sí o sí, porque el mundo moderno de hoy en día nos pide ser, como lo que les comentaba, más eficiente, y el tiempo es uno de los aspectos. Mm. Bueno, con respecto a tu pregunta, que era con los contextos de simulación clínica, uno cuando trabaja en simulación, la creación de los escenarios es fundamental para generar un espacio que sea lo más real posible. Sí, porque, disculpa Mm, Daniel, porque si les pregunto eso mismo, cómo mejorar la experiencia en el aprendizaje para que ésta sea más realista ujú. y útil para los estudiantes. Sí, sí, sí. Por eso mismo, como la inteligencia artificial nos permite crear estos escenarios, escenarios que tienen que ser reales, porque lo ideal sería llevar al estudiante a un escenario clínico real. Sin embargo, las variables que hay en esos escenarios son muy difíciles de controlar. Por lo tanto, la experiencia de aprendizaje del estudiante no es tan dirigida, no es tan concreta y a veces en cursos inferiores no es tan útil, es confuso. Claro. Entonces, en la inteligencia artificial y sobre todo la simulación clínica, permite que los escenarios que se puedan crear sean extremadamente realistas. O sea, uno puede usar desde escenarios en donde hay un fantoma que manifiesta signos vitales, ruidos, en fin, y también un poco más allá podemos usar hoy en día, que está muy de moda, la realidad virtual. O sea, ya hay muchos dispositivos a la venta, desde Meta hasta las que genera Apple. Entonces, la realidad virtual hoy permite eso. Y si lo ponemos en un ejemplo, y pensamos, por ejemplo, en medicina, una simulación en cirugía, ¿ya? En donde en la inteligencia artificial puede ir ajustando lo que va sucediendo en el paciente en tiempo real según las decisiones que vaya tomando este estudiante. De esa forma, entonces el entorno de aprendizaje no es solo una actividad práctica, sino que es una actividad inmersiva, que quiere decir que tiene todos los elementos de una actividad real, o lo más parecido a lo real. Entonces, eso nos permite que los estudiantes alcancen competencias que son similares a las que pudiesen alcanzar en entornos clínicos reales. Y eso no solo habla de competencias clínicas o técnicas, sino también habla de la toma de decisiones, del manejo del estrés en situaciones críticas, etcétera. Entonces, es mucho más completo. Claro.
Claro No, que sí. genial, genial y la verdad es que a veces a muchos colegas asusta esto que parece como tan futurista, que requiere tanto dinero, pero hay cosas que de repente nos puede ayudar la inteligencia artificial y que son más prácticas. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ujú. Quiero que abran cualquier navegador y busquen en su chat GTP. No importa si tienen la versión paga o no, ya chat GTP. Y hay una parte que dice explorar GTP. Vamos a hacer clic ahí y vamos a buscar, que dice buscar GTP y vamos a buscar asesor curricular. ¿Ok? Yo también estoy haciendo el ejercicio aquí y nos da distintas opciones. Por ejemplo, mira, aquí este te va a gustar. Asesor curricular Kine, programas de asignatura. ¿Ven? Un asesor curricular experto para programas educativos en kinesiología. ¿Ah? Ponlo ahí en tu favorito. Sí, aquí lo tengo. Aquí Eso. tengo otro que es asesor curricular. Miren, este chat asesora comisiones curriculares. ¿Ya? Entonces podemos preguntarle al chat cuáles son sus habilidades y también sus debilidades. Mire, este chat está diseñado específicamente para asesorar comités curriculares en la mejora y actualización de programas educativos. Las habilidades principales de este chat incluyen análisis curricular, diseño de programas de asignaturas, desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje, creación de actividades de aprendizaje, diseño de herramientas de educación, asesoramiento de normativas y regulaciones, integración de avance, un montón de cosas que nos puede ayudar. Obviamente le podemos preguntar cuáles son sus limitaciones, eso es importante. Y otro chat que también pueden buscar tiene que ver con, busquen CNA Chile. Y también puede ayudarlos respecto a los procesos de acreditación, en que en vez de leerse manuales gigantes, podemos ir preguntando específicamente qué aspectos necesitamos mejorar en nuestros programas, apuntando a qué se está esperando en la acreditación. Ya, esto es como para ejercicio, para que no se asusten en que es algo como tan sofisticado, y esto lo tenemos a la mano, muchos de estos chats son gratuitos, están abiertos, que son ayudas a la comunidad, pero obviamente tienen sus limitaciones. Ya recuerden que las inteligencias artificiales tienen sus sesgos, tienen limitaciones respecto a qué información es la que están mostrando, y por eso existen estos distintos chats GTP que son especialistas en ciertas áreas, pero que también tienen limitaciones a veces en el tiempo. Bueno, esto está como en diciembre del 2023 actualizado, pero eso es lo que tenemos que tener súper claro. Claro. Y para también que nos empecemos a dar cuenta que hablar de inteligencia artificial no es solamente imaginarnos a un robot, ¿cierto? Sí, pues. Exacto. Bien, si nos damos cuenta, la inteligencia artificial ha ido avanzando enormemente. Nuestras antiguas generaciones jamás se hubiesen imaginado a lo que llegamos hoy en día, ni tampoco hubiesen pensado en cómo se hubiese desarrollado la inteligencia artificial y a lo que puede llegar a ser. Así que respecto a eso, quiero preguntarles sobre cuáles son los principales desafíos o retos que ustedes piensan que tiene la inteligencia artificial respecto al currículum. A propósito de lo que decías tú, como de imaginarse Me lo que está gusta esa sucediendo palabra. hoy, es que, bueno, uno puede, no sé, pues si lee literatura de ciencia ficción o ve películas de ciencia ficción, la verdad es que estas cosas como que ya se las habían imaginado algunas personas Sí. y la verdad es que hoy se están haciendo reales, bueno. Y uno, bueno, respondiendo a tu pregunta, uno de los mayores desafíos, creo yo, es la necesidad de formación continua para los docentes. La inteligencia artificial es una tecnología bastante avanzada. Si bien nosotros la tenemos disponible en nuestros computadores, la tenemos en nuestros smartphones, en nuestras tabletas, la verdad es que requiere de un nivel de comprensión. El manejo en este caso de la inteligencia artificial generativa es un manejo que es más complejo de lo que uno cree. Hay que entender cómo funciona. Uno habla, por ejemplo, de darle instrucciones, de crear los prompts. Y es necesario entonces que, que esto sea parte del currículum también. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Que sea de manera efectiva, que lo implementemos. Y esto lo que busca es educar, ¿ya? Educar Claro. tecnológicamente a las personas, en este caso a los docentes. De esa forma nos podemos asegurar de que la inteligencia artificial no sea una barrera. O sea, tenemos que tener claro, la inteligencia artificial llegó, está con nosotros, nuestros estudiantes lo usan,
Al parecer no todos los docentes lo usan, Mm. pero está presente. Entonces queremos que el docente se empodere de esto. Claro, no queremos que el docente se perturbe, Claro, ¿cierto? Claro. exacto. Sino que lo use, que le permita desarrollar nuevas competencias a los docentes, que genere nuevas metodologías pedagógicas, que aprovechen al máximo los beneficios, las capacidades que tiene la inteligencia artificial. Em, entonces, creo que es muy importante que lo vayamos integrando y que nos formemos en torno al uso adecuado de las inteligencias artificiales. Yo aquí respecto a los desafíos me gustaría agregar algo súper importante que tiene que ver con la ética respecto al manejo de los datos y la privacidad. Por eso incluso la UNESCO en el 2021 establece toda una guía con recomendaciones respecto a la inteligencia artificial, que es importante que también nosotros vayamos informándonos al respecto. El manejo de datos se tiene que realizar con mucho cuidado. Por una parte puede ser beneficioso, como hablábamos, hacer una estrategia completamente personalizada al estudiante. Imaginemos que llegamos a un futuro y que nosotros, desde que ingresamos al sistema educacional, se empieza a recopilar informaciones de nosotros, ya para saber en base a qué nosotros respondemos mejor, cómo aprendemos mejor, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y cómo se van a ir potenciando nuestras debilidades para establecer planes de mejora. Entonces, si lo vemos de ese punto de vista, es una mirada positiva en que nosotros podemos ir mejorando las cosas que somos más débiles. Pero si le hacemos la otra visualización, pucha, el sistema conoce tan bien mis debilidades, ¿qué pasa si llega al momento en que me diga, ya mira, tú para esta profesión eres ideal? No, pero a mí me gustaría estudiar esto. No. Entonces Ahí empezarían las dificultades, los límites. claro, entonces quizás para la humanidad, claro, es mejor que el profesional sea el ideal por todo lo que hizo este análisis de datos, quizás sí, a la humanidad le conviene que el mejor esté haciendo esa profesión, pero ¿dónde queda nuestra libertad? Y en eso me recordaba Claro. una película de ciencia ficción, a lo que hablabas tú también, que se llama Gattaca, que no tiene que ver con la inteligencia artificial, pero sí respecto a la información que puede tener el ADN, y que hablaba de eso, de la limitación entre estos superhumanos que podían hacer todo, pero cuando tú ya no eras parte del superhumano, pero tú querías ser o tener una profesión, y cómo te limitaba el sistema que tenía esa información. Entonces, y eso respecto a cómo se puede mal usar para limitarnos, y también respecto a cuál va a ser el nivel de sinceridad, es como la película Interstellar, de la inteligencia artificial. O sea, si ya me conoce tanto, ¿cuál va a ser su nivel de sinceridad? Me va a decir, no, mejor dedícate a otra cosa. Claro, claro. Es ¿Cuál? es que siempre en las cosas hay un aspecto positivo y hay un aspecto que hay que cuidar, pero yo soy un fiel partidario que el ser humano es lo suficientemente inteligente para ocupar las herramientas de manera como se tienen que ocupar, o sea, pensar bien. Bueno, otro ejemplo a propósito de lo que decía Natalia es que el manejo de datos es muy importante. Hay empresas de tecnología que venden sus productos a propósito del cuidado de los datos. Entre ellos está, bueno, no sé decir la marca, pero la manzanita, ¿no? Ah, ya. Sí, sí, venden, Quedó totalmente claro. pero no lo dije el nombre. Ya. Que protegen, o sea, te ofrecen un producto que lo que hace es proteger tus datos. O sea, si nosotros estamos inmersos hoy en las redes sociales, nos damos cuenta que las redes sociales toman nuestros datos y no los usan para análisis de cosas como fundamentales para redes sociales, sino que lo que hacen es vender datos a empresas. Y eso Claro. no nos ofrecen publicidad. Estaba pensando en lo que decía Natalia y imagínense como si pueden identificar debilidades de los estudiantes y de esa forma las empresas ofrecer productos para transformarlas en fortaleza. Yo creo que es realmente importante el cuidado de los datos, sobre todo cuando en este caso las inteligencias artificiales son capaces de recopilar, analizar y Claro. entregar un resultado de eso. Claro, yo con lo último que conversamos me quedo con dos cosas esenciales. Con lo que dice Natalia de la libertad, creo que la palabra libertad es muy importante entre las personas y siempre se debe proteger eso, la opción de elegir. Ujú. Y lo otro que decía Daniel es el tema de la protección. Siempre debe haber un cuidado de por medio. Con esos dos me quedo de las últimas opiniones que mencionaron. Pero ahora les hago otra pregunta.
visualizando más hacia futuro, pregunta futurista, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo ven la inteligencia artificial en relación al currículum de aquí a 10 o 20 años más? Yo creo que debería haber avanzado en esto que tiene que ver con hacer el aprendizaje más personalizado, ¿ya? Eh, de una manera tanto que ayuda a los estudiantes y que también nos ayuda a nosotros como los docentes. Más allá de eso, yo veo que estas son herramientas que buscan ayudarnos a generar nuestras tareas y la verdad es que la gran ventaja es que nos van a dar tiempo. Y ahí yo me gustaría pensar en que en ese tiempo se traduzca en mejor calidad de vida para nosotros, en mejor calidad de vida de que comamos mejor, que podamos hacer ejercicio, que podamos estar con nuestra familia. Y eso va a repercutir en los problemas de salud que tenemos la humanidad hoy en día y los problemas de salud mental que tienen nuestros estudiantes hoy en día. ¿Ya? Es decir, nosotros y los problemas del planeta, o sea, tener más tiempo para cuidar también el planeta. No me gustaría que esto se transforme en que, ok, como tenemos la inteligencia artificial que hace tantas herramientas, entonces tú humano ahora puedes hacer muchos más. Ahora sí que eres multitasking, multitarea, entonces te voy a pedir más cosas. No, yo creo que sería importante que nosotros dentro de lo que defendamos es que, ok, esto es para ayudarnos, para mejorar los procesos y sobre todo para tener más este recurso tan limitado y que en el fondo es lo que nosotros somos tiempo. Nada nos devuelve el tiempo. Y en eso, también como educadores, tener más tiempo también significa que en vez de pensar que la inteligencia artificial como un programa, como una máquina nos va a separar de los humanos, sino que me puede dejar más tiempo para estar con más tiempo de estar directo con los humanos. O sea, yo como profesora, menos tiempo revisando cosas acá en el computador y más tiempo para servir como un modelo, que me miren los estudiantes, estar hablando con los estudiantes y estar reforzando esa parte que no la da la inteligencia artificial, pero a mí me da el tiempo para hacerlo. Claro, es que ahí hay aspectos importantes en tu relato porque una cosa es el tiempo con la familia, con los amigos, con la distracción que hay que tener. Y hay otra cosa relevante también que es el mismo tiempo del docente para poder todas esas tareas administrativas, todas esas tareas de revisión de pruebas, ocupar menos tiempo en eso y que la inteligencia artificial nos ayude y dejar más tiempo para el aprendizaje significativo, para dedicarle a estar al lado del alumno, para dedicarle a tener una opinión con el alumno y que se sienta acompañado en su proceso. Mm. Sí, estoy completamente de acuerdo con ustedes, coincido. En, creo que la inteligencia artificial nos podría facilitar eso. Ya la integración de la inteligencia artificial en el currículum nos permite entonces, como dice Natalia, mejorar el proceso del diseño, por ejemplo. Nos permite crear módulos, programas de estudio que reflejen muchas cosas, entre ellos algunos aspectos que hemos hablado como la interdisciplinariedad. Em, Nos permite identificar trayectorias de los estudiantes. Nos permite un montón de acciones que hoy requieren mucho tiempo, ¿ya? Y eso nos favorecería entonces dedicar ese otro tiempo a otras cosas que pudiesen potenciar aún más el aprendizaje de los estudiantes. Además de eso, la inteligencia artificial, yo creo que de aquí a 20 años nos permitirá un acceso a la educación de forma más equitativa. Ahí tenemos igual un problema porque es costoso, ¿no? Pero hoy todos tienen un smartphone. Son muy pocas las personas que no tienen un smartphone. Entonces ya tenemos un acceso quizás el, ¿No? Y disculpa, Daniel, nadie se hubiese imaginado que primero que todo el celular iba a avanzar de esa a esa magnitud. magnitud. Exacto. Entonces creo que el acceso a la educación y el acceso al uso de la inteligencia artificial en la educación es algo que está, como les dije delante, ya no es algo que va a venir, es algo que está hoy y sobre todo en la educación superior. Em, ¿Qué otra cosa? Bueno, al tener esto a distancia también nos permite que sea equitativo y desde el punto de vista de la geografía, ¿no? Como
ya no va a ser relevante dónde estás ubicado para poder usar la inteligencia artificial en los procesos educativos. Em, yo siento que en la innovación curricular, como les decía adelante, de todos los aspectos que son relevantes, uno de lo más relevante es la interdisciplinaridad, sobre todo en las carreras de la salud. Y creo que de aquí a 10 a 20 años la inteligencia artificial va a permitir efectivamente que la interdisciplinaridad sea parte de nuestros currículums. O sea, Ujú. que la Claro que sí. formación sea asociada a otras disciplinas, porque así es como trabajamos. Claro que sí. Bueno, quiero darle un enorme agradecimiento a ambos por estar aquí, por darse el tiempo. Sé que son personas muy ocupadas, que tienen su agenda muy colapsada y están aquí. Así que muchas gracias por su opinión, por su argumento. Nos va a servir de mucho. Y también comentar como última opinión es que la inteligencia artificial ha ido avanzando enormemente, nos hemos dando cuenta de a poco y llegó para quedarse, ¿ya? Así que lo más prudente, como opinión muy personal, es que empecemos a flexibilizar y el tiempo moderno, la industrialización y una serie de cosas que vienen con esta etapa y estas nuevas etapas eh, están aquí, vivenciémosla, aprovechemos, si bien hay enfermedades y necesidades y un sinfín de cosas que no nos gustarían, pero a lo mejor la inteligencia artificial vino para ayudar, ocupémosla. Seamos inteligentes, pensemos bien, ¿ya? Y además, miren, tengo acá dos libros. Tengo un libro que se llama Diseño curricular basado en competencias, ¿ya? Que es de Juan José Gutiérrez, que habla del currículum en sí, pero justamente en un modelo en particular que es el de competencia, ¿ya? Y tengo otro libro acá que nos acompaña, se llama Diseño y Desarrollo del Currículum. Ahí me parece que ahí se ve, que es de Isabel Cantonmayo y Margarita Pino Juste, que habla sobre cómo ir desarrollando un currículum y formando un currículum. Eso, estoy muy agradecido, muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Muchas Mu- gracias. Muchas gracias también, gracias a los dos, sobre todo a ti, Fernando, por invitarnos y bueno, sigamos hablando de currículum e inteligencia artificial. Muchas Eso, gracias. de nada.